María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros en el Orientadero. Oye, vamos a empezar por la primera pregunta. A ver, porque la he estado rumiando y yo creo que es bastante importante. ¿Cómo de importante es el bienestar emocional en la adolescencia? Creo que es importante, pero no vamos a idealizarlo, ¿vale? Porque la adolescencia es un duelo, es un momento de cambio, es un momento de tránsito, de pasar de la infancia a adquirir una serie de herramientas que nos ayuden a vivir. Entonces, un bienestar, ¿no?, que es una sensación de plenitud, de tranquilidad, de estabilidad, de conexión, de seguridad en la adolescencia, creo que sería algo muy irreal. No sería una adolescencia, ¿no? Yo creo que los adolescentes necesitan suficiente seguridad, necesitan suficiente contención, necesitan tener referentes, pero pedirles a los adolescentes que no suban y bajen, que oscilen, que tengan emociones importantes como la tristeza, la rabia, la incertidumbre, que les van a llevar a preguntas importantes, que les van a llevar a cuestiones que tienen que realmente preguntarse para construirse una buena vida. Quien no pasa una adolescencia, luego llega a la edad adulta y no se ha hecho preguntas importantes, creo que es aumentar la exigencia de la adolescencia, ¿no? Entonces, creo que los adolescentes tienen que poder ser adolescentes. Un adolescente es una persona con una inestabilidad emocional, con una alta impulsividad, con muchas cuestiones, que está haciendo un duelo, que se ríe, que llora, pero es verdad que todo dentro de unos límites, porque si esas oscilaciones emocionales son demasiado grandes, ni si estamos muy arriba, muy contentos, ni si estamos muy abajo, podemos pensar. Y en la adolescencia, además de probar, además de sentir, hay que poder pensar cuestiones. Entonces, creo que la estabilidad no sería la palabra, pero sí que la contención y dentro de unos límites que los adolescentes puedan vivir su adolescencia. Claro, porque puede afectar al desarrollo personal y al rendimiento académico, ¿no? Esta oscilación en las emociones. Seguro, es un momento de la vida en donde estamos construyendo, terminando de reconstruir nuestra identidad, que a nivel cerebral hay una poda sináptica y el cerebro vuelve a ser igual de plástico que cuando teníamos 1, 2 o 3 años, pero a la vez estamos en un momento muy decisivo en donde tenemos que hacer unos exámenes, tenemos que estudiar, o sea, realmente hay una alta exigencia, ¿no?, en la adolescencia y de esto tenemos que poder cuidarlo, tenemos que poder dar a los adolescentes oportunidades, ¿no?, porque que no se la jueguen solo en un día, que no se la jueguen solo en un momento, sino que puedan ir elaborando y si han tenido un mal día o están teniendo una mala racha, que eso no sea decisivo en sus vidas. ¿Y qué papel deberían tener, ¿no?, en todo esto los centros educativos y con respecto a la salud mental de sus alumnos, ¿no? Y pienso un poco también en acompañar a esas familias, ¿no? ¿Cómo sería ese acompañamiento también? Pues yo creo que tener en la cabeza una balanza siempre nos ayuda, ¿no? Saber que el tema de la salud mental son equilibrios, en donde hay algunos adolescentes que tenemos que ayudarles a que vivan la adolescencia porque están muy parados, muy inhibidos, les da miedo, tienen muchas responsabilidades. Hay otros que están con muchísima impulsividad y no pueden parar, ¿no?, y ayudarles a tener herramientas. Pero creo que es un equilibrio entre poder vivir los conflictos de la vida, y no hacer una hiperprotección, no impedir que las cosas pasen, que nos generen emociones y que eso nos ayude a pensar, pero a la vez darles las herramientas. Entonces, creo que los adultos que rodean al adolescente tienen que comprender primero bien la adolescencia, lo que es a nivel cerebral, emocional, psíquico, social, de amistades, de todo el tema de la sexualidad, de terminar de construir una identidad y contener al adolescente. Sostenerle, poderle guiar. Si hay mucho de aquí, venga, vamos a compensar por allá. Si una tal, pues venga, un poco de ejercicio físico. Si esta persona, pues venga, vamos a hacer un cine quórum o algo así para... O sea, creo que hay que estar pendiente de cada adolescencia, porque la realidad es que ahora mismo no vivimos una etapa social muy fácil, muy sencilla, y siempre los eslabones más frágiles, los que expresan esos puntos de conflicto, son los menores y los adolescentes. Hablando de los adultos, ¿no?, ¿cómo pueden los docentes y los padres detectar a tiempo señales de alarma en salud mental y qué hacer si aparece alguna? Ahora tenemos un problema porque
Los adolescentes buscan respuestas, siempre las han buscado y las están encontrando en Internet. Internet psiquiatriza mucho la vida, por un lado. Todo parece que es un cuadro depresivo, todo parece que son autolesiones, todo parece que... Y les da una respuesta al malestar adolescente. O sea, realmente un adolescente es habitual, frecuente, que sienta cierto vacío, que tenga ciertas dudas identitarias, que no sepa para dónde tirar, que no sepa manejar y comprender sus emociones. Entonces, si encuentra unas respuestas que lo que hace o que le dan son ideas que le alejan de poder manejar las cosas, pues realmente estamos como psiquiatrizando pues situaciones de la vida, estamos como dando respuestas psiquiátricas, pero a la vez realmente sobre los trastornos mentales sigue habiendo un gran estigma. O sea, decir no me encuentro bien, necesito ayuda, sigue siendo difícil y muy difícil de aceptar por los adultos que no hemos sido criados o educados en esa generación en donde lo mental, lo emocional, es uno de los pilares de la vida, ¿no? Entonces, creo que los adultos tenemos que aprender, que ponernos al día, y creo que tenemos que poder ver cómo manejamos nosotros los conflictos, la tristeza, la rabia, el fracaso, la frustración, la incertidumbre, y saber que tenemos que ser sostén para que los adolescentes puedan transitar su adolescencia. En tu respuesta has tocado un tema candente, y es que cada vez más adolescentes, bueno, no solo adolescentes, sino adultos, recurren a Internet, sobre todo TikTok y ChatGPT, para encontrar respuestas en cuanto a salud mental. ¿Cómo valoras esta tendencia? Yo negativamente, porque la mayor parte de los profesionales de la salud mental no está en TikTok, en Instagram y en las redes sociales, están en otro sitio, ¿no? Yo por eso desde hace tiempo intento estar, porque realmente creo que tenemos que salir de la consulta y trabajar mucho en prevención y en ayudar a que las personas tengan conocimiento, pero ahora realmente no filtramos lo que escuchamos y lo damos por válido y ya no escuchamos a profesionales que tienen un bagaje, una experiencia, unos estudios, sino más bien como consejos, ¿no? Yo he pasado por esto, a mí me ha servido esto. Claro, pero es que somos tan distintos y ese es uno de los secretos, ¿no?, de nuestra evolución, que es que cada uno tenemos que poder ser distintos y encontrar nuestras propias herramientas. Entonces, creo que no estamos en un momento en donde buscar en TikTok y en las redes sociales respuestas a la salud mental sea la mejor manera de encontrar pues cierto sentido a lo que nos pasa. Creo que no, porque hay muchos ejemplos de lo que a uno le ha pasado, ¿no? Y eso realmente no es lo que nos ayuda. Dices, no filtramos, pero es posible trabajar, construir un pensamiento crítico para abordar este tipo de contenidos, ¿no? Esto es un consejo útil, mejor lo aparto porque no va a ser positivo. Pues creo que debería ser una de las piezas que nos hicieran decidir si una persona puede o no utilizar Internet. Si tiene esa capacidad de poder filtrar. Se ha aprendido que si no filtra, la llegada masiva de información le produce una desinformación. Y eso daña, ¿eh? O sea, el tema es que, bueno, no es que hayas perdido el tiempo, es que te daña, es que al final construye un criterio que no es criterio. Entonces, realmente el tener criterio en esta vida es muy importante, nos saca de muchas situaciones, nos hace comprender, avanzar, poder compartir. Entonces, creo que eso debería de ser una de las importantes enseñanzas en los centros educativos, ¿no? Voy a enseñaros a tener criterio, a poder hacer una selección de a quién sí se escucha, de qué es un consejo personal, de la diferencia entre un consejo personal que te lo puede dar la vecina del quinto, a lo que es un consejo profesional sacado, bueno, pues de unos estudios, de un rigor científico, y qué nos puede guiar una cosa o en qué nos puede ayudar una cosa a otra. Y entonces sí que podríamos estar preparados para utilizar la información de Internet. Y hablando un poco de esto de la formación, antes mencionaste el tema de que los padres no se han formado, no han sido formados en educación emocional. ¿Crees que es algo necesario hoy en los centros educativos que se enseñe educación emocional a los jóvenes? Creo que tenemos que enseñar a conocernos. O sea, que las personas se conozcan, no a nivel emocional solamente, sino que se conozcan, que conozcan su historia, que conozcan por qué piensan esto o aquello, que cómo establecen los vínculos, qué emociones tengo, cómo las gestiono, cuáles son mis miedos, cuáles son mis expectativas, cuáles son mis fortalezas, mis fragilidades. O sea,
Creo que estamos en un momento en donde lo emocional parece lo más importante y es una parte importante de la vida, pero no es la más importante, es una parte muy importante, pero las personas que se logran construir una vida no son las que se despiertan por la mañana y dicen cómo me siento y en función de cómo me siento pues voy al trabajo o no voy al trabajo, sino hay cosas que las tenemos que hacer porque las hemos decidido, porque hemos tomado decisiones, porque tenemos una ética, porque tenemos un criterio, porque queremos dejar un legado, ¿no? Y queremos construirnos una vida con sentido. Entonces, lo emocional es importante, pero tampoco vayamos a ponerlo como el gran cambio ¿no? que se le ha dado ahora a la infancia y a la adolescencia, porque si tenemos un problema en las consultas de salud mental es que los menores y los adolescentes lo único que saben reconocer es lo que sienten y se mueven exclusivamente por lo que sienten, ¿no? Y eso es un problema en la vida, porque estás a merced de tus emociones y no puedes a nivel racional dirigirlas o plantearte que cierto disconfort lo tienes que tolerar porque tienes un objetivo mucho mayor. Y antes hablabas de los adultos, ¿no? Del papel de los adultos que acompañan a los jóvenes. Pensando un poco en el rol de los orientadores y en sus propios límites éticos, ¿hasta dónde el orientador o un profesional en el centro educativo debería intervenir, ¿no? en la vida personal de un alumno preocupado por su salud mental, ¿no? ¿Cuáles son esos límites éticos que se pueden trabajar? Yo creo que un orientador, que una maestra, que un profesor te cambia la vida. O sea, hay... Su mirada, ¿no? Su escucha. Efectivamente, su manera de verte. Hay personas que no tienen la suerte de haber nacido en un ambiente familiar suficientemente bueno y que la mirada de una profesora, su mirada de que eres capaz de lo bueno que tienes, te transforma la vida. Entonces, yo creer que hay un límite ético. Creo que no, creo que hay que poder establecer buenos vínculos y vínculos correctores con el alumnado, que la figura de los maestros, de las orientadoras es fundamental, porque además ellos sí pueden formarse, sí que es su vocación y pueden ayudar de una manera increíble en este momento social. No podemos tampoco delegar en ellos un peso como si fueran profesionales de la salud mental, pero sí que hay que reconocer la labor que tienen y el peso que tienen en el futuro de nuestra sociedad. Y los adolescentes están, aunque no lo parezcan, porque van así un poquillo por la vida, pero están desesperados por encontrar un adulto que les dé respuestas, que les mire con sinceridad, que les vea, que les escuche, que no les juzgue, que les cuente de verdad de qué va la vida, ¿no? La presión, por ejemplo, por las notas en estos adolescentes genera mucho estrés. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre salud mental y al mismo tiempo ese rendimiento académico? Pues sabiendo que la salud mental se tiene que cuidar. No es algo espontáneo, es como la salud física. Entonces tú tienes que hacer deporte, tienes que dormir las suficientes horas, tienes que poder comer bien, tienes que poder vincularte con la gente, hablar, mirar, escuchar, parar y estudiar. Pero solo estudiar, un alumno que solamente estudia, prioriza esos resultados por encima de todo, no va a tener salud mental. Es imposible, porque se está dejando de lado su salud mental, su autocuidado, por así decirlo, y todo el tema de los vínculos, de las relaciones sociales tan importantes. Entonces, estudiar es muy importante, tener objetivos es importante, trabajar, superarnos, mejorar, rectificar, aprender es muy, muy importante, pero como otra de las cosas, de las 5, 6, 7 cosas importantes de la vida, ¿no? Entonces creo que hay que balancearlas y que un alumno que ves que pone mucho peso en eso, tendrás que decirle, a ver, tienes que potenciar otra parte de tu vida, a lo mejor el deporte, a lo mejor, creo que por ejemplo el deporte es algo que se puede potenciar mucho en los centros, ¿no? Como parte del autocuidado, no como pues una clase de educación física, sino realmente, ¿no? Y luego buscar en cada alumno qué deporte también, ¿no? Porque hay alumnos pues que a lo mejor tienen problemas de psicomotricidad o que tienen una dislexia y no les interesa un deporte que tenga mucha técnica, ¿no? Siempre deportes en equipo, con poca técnica, en donde se pueda descargar mucho, y también esa enseñanza de más técnicas también como de yoga, de meditación, ¿no? Que esto también lo olvidamos y que son muy importantes, parar,
poder conectar a lo largo del día, tener esos ratitos antes de un examen, poder hacerlo. Enseñar a nuestros alumnos a hacer eso les va a ayudar, van a ser herramientas súper útiles el día de mañana en el trabajo o ante situaciones personales complicadas. Y está como muy de moda este concepto de generación de cristal, ¿no? Que se habla mucho. ¿Tú has notado cambios reales en las conductas, en las preocupaciones emocionales de los jóvenes de cara ya hace algunos años? ¿Has notado esos cambios? Son más frágiles, pero no son realmente más frágiles. O sea, se comportan como si fueran más frágiles, les estamos poniendo menos a prueba, por algún lado. Estamos en una cultura en donde valora mucho, tiene muy en cuenta esto del malestar emocional, de la frustración, lo igualamos inconscientemente a trauma, ¿no? Como si lo traumático fuera como muy de andar por casa, como una cosa fácil, ¿no? En cuanto yo me encuentro mal ya me he traumatizado, y no, eso no es así. Entonces, no les estamos dando la oportunidad de desarrollar fortalezas, que sería la realidad, pero cuando pasan cosas, y en este país han pasado cosas, la Dana, tal, están a pie de cañón, o sea, están buscando un sentido, están queriendo arrimar el hombro, o sea, no han pasado las generaciones suficientes como para decir, lo que estamos haciendo está cambiando el funcionamiento cerebral de nuestra infancia y la adolescencia y ahora son todos de cristal. No. Pero vamos a escuchar esto porque si no les ponemos a prueba, si a los niños no les dejamos andar, que se caigan y se levanten, no van a aprender a andar. No. Y a los adolescentes les pasa lo mismo. ¿Parte de esa responsabilidad puede ser de los padres, que son sobreprotectores? Los padres están sobreviviendo. Vivimos en un mundo, en una era muy, muy estresante. Muchísimos inputs que atender, muy perdidos, nos parece que todo es importante, no sabemos priorizar, no sabemos decir que no a cosas, nos comparamos. Entonces, así los padres llegan a casa a establecer esa relación de cuidados y educativa con sus hijos. Entonces, yo creo que como sociedad tendríamos que asumir todos la responsabilidad y no decir, son los padres, ¿no? El padre, la madre, la mujer ha salido de casa, está también en un entorno laboral, a ver quién está cuidando a los niños. O sea, yo creo que estamos en un momento social en donde tenemos que plantearnos las cosas, pero a nivel de sociedad. Ni de profesores, ni de alumnos, ni de adolescentes, ni de padres y madres, sino qué nos está pasando a todos y vamos a aprender para prevenir los problemas que estamos viendo venir. Estás hablando, los problemas que estamos viendo venir. Bueno, ya hubo uno hace unos días, un apagón, no había teléfono, internet, comunicaciones. Y la gente nada. feliz. Curioso. ¿Cómo te explicas Porque nos quita mucha creatividad, Internet. O sea, es que está hecho el algoritmo para que nos enganchemos, para que sea una droga. Lo que pasa es que todavía no lo tenemos reconocido. Esto ha pasado con muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad. El alcohol, la cocaína, la heroína, son cosas que al principio se creía que eran buenas y se metían incluso en los fármacos. Y hoy sabemos que son drogas y que destruyen las vidas, ¿no? Entonces, nos quita mucho tiempo, nos engancha, quita la creatividad, nos impide mirarnos a los ojos, pero por eso digo que todavía estamos a tiempo, porque fíjate que un día de apagón lo que creó en nuestro país fue la gente en la calle, cantando, compartiendo, con las sillas fuera, ¿no? Que parecía como algo imposible, la gente con la silla fuera en la calle, hablando y escuchando una radio. En 6 horas se produjo ese cambio. Imagínate cómo es. Cuando yo os digo que todavía no es un daño que se ha instaurado, porque luego las cosas se instauran, ¿eh? Está la epigenética en donde lo externo y lo que vivimos cambia la expresión de nuestros genes, entonces tenemos que tener cuidado, pero hay que vivir las cosas con esperanza, ¿no? y poder ver que realmente todavía no estamos enganchados ahí. Por lo que dices, hay que volver a los orígenes, me refiero al contacto humano, a esas miradas, a tocar. Hay que volver a eso. Es que tenemos un instinto, que es el instinto del aparato psíquico, que es el apego. O sea, tenemos el hambre porque si no nos moriríamos de inanición. Tenemos sed porque si no haríamos una hipotensión y también nos moriríamos. Entonces, el aparato psíquico tiene un instinto, que es el apego, que nos hace buscar la mirada y el vínculo del otro. Es una necesidad vital. Los bebés, si no encuentran a alguien que les mire, se mueren, por mucho que les alimentes. Entonces, imagínate lo importante que es
No volver a lo de antes, porque eso no vamos a poder. O sea, tampoco hay que decir lo de antes era lo mejor, lo de ahora es espantoso. No, pero no cambiemos de era sin llevarnos lo mejor de lo de antes. O sea, sumemos y rectifiquemos y minimicemos el daño que hacer como un punto y aparte en esta sociedad, ¿no? Como si no hubiéramos aprendido algo del pasado, fuera posible. Y antes mencionabas al principio esto de, bueno, preguntarse qué es la adolescencia, ¿no? Para poder acompañar a los jóvenes. ¿Qué importancia le das a darle voz a los jóvenes en su día a día, en sus centros escolares, ¿no? Como darle participación y también, por ejemplo, en programas de bienestar emocional, ¿no? Que sean ellos los propios protagonistas, ¿no? de su bienestar. Pues me parece muy importante, pero como siempre en estas balanzas de equilibrio, ¿vale? Porque, claro, si yo doy un consejo como adolescente, puedo convertirme en un referente para otros adolescentes. Pero a lo mejor lo que estoy contando de cómo yo he caído, de cómo me he hecho daño, no beneficia a personas que tienen ahora mismo unas dudas importantes. ¿Dónde están los adolescentes que pueden motivar, que pueden iluminar, que buscan otras cosas, que han encontrado el sentido, que pueden arrastrar hacia lo importante, hacia la unión, hacia el compartir? Estos adolescentes sí que tienen que ir a sitios y que se les escuche para que sean inspiración. En los centros escolares, por supuesto, hay que crear un sistema de escucha. Yo creo que en parte directo, en parte anónimo, porque ayudaría muchísimo a los adolescentes a poder en un buzón anónimo decir cosas, estoy viendo a fulanito que no va bien, o tengo esta duda, o no me están haciendo daño estas personas, ¿no? Que fuera porque los adolescentes y la intimidad, ¿no? Y la seguridad también tienen muchas dificultades con eso, pero también necesitan que alguien coja las riendas de la situación. O sea, cuando tú estás en medio de la tempestad y no hay un capitán que dirige el barco y que te dice, tranquilo, que las olas son de 10 metros, pero que vamos en buena dirección. Si eres tú el que llevas la voz cantante y no tienes ni idea de lo que te está pasando porque eres un adolescente, entonces creo que ese equilibrio, ¿no? Entre escuchar, pero dar también respuestas. Hablas tú de el capitán, ¿no? Son muchos los orientadores que continuamente acompañan ese malestar de los adolescentes. ¿Cómo pueden ellos cuidarse a sí mismos sin caer, pues, como todo el mundo, en la desgana, en la apatía o incluso en la depresión? O no solo los orientadores, sino profesionales también, como es tu caso. ¿Cómo cuidarse a sí mismos? Yo creo que haciendo un grupo. O sea, creo que la supervisión de las personas que trabajan con personas es fundamental. El poder tener semanalmente un lugar en donde reunirte con más orientadores, compartir este caso, este niño, esta niña, los profesores también, un sitio en donde poder contar lo que pasa, lo que a mí me moviliza a nivel personal, las dudas que yo puedo tener, el formarnos también para tener más herramientas, creo que es muy importante, y el tener tiempos de descanso, o sea, el decir, puedo hacer lo que puedo hacer y lo voy a hacer en este tiempo, porque además en esos tiempos de descanso también podemos al final crearnos unas estrategias, ¿no? Un plan de ataque, por así decirlo, alejarnos un poco de la situación y decir, voy a hacer esto con esta intención y luego voy a hacer esto, y en esto que no puedo pido ayuda a este colega o a esta persona porque a mí esto me remueve demasiado. Al final es poder contar con equipos. Ser su propia herramienta de trabajo, ¿no? Has hablado de reunión, de grupos. ¿Qué aspectos positivos puede tener esta colaboración entre los diferentes agentes? Pues que nadie tiene toda la verdad, que nadie tiene un punto de vista completo, que todos tenemos nuestras dificultades y nuestros puntos frágiles. Y el sentirnos que los podemos compartir, que no somos juzgados, que podemos aprender de la experiencia de otro, que el otro está en otro momento, que nos da, pues fíjate, esto a mí también me pasó, el normalizarlo siempre nos va a ayudar, sobre todo cuando estamos hablando de una relación con otra persona y una persona que es un adolescente, que los adolescentes movilizan muchísimo y si lo están pasando mal, mucho más. O sea, es un volcán en erupción, un adolescente, no es nada fácil. ¿Qué consejos prácticos darías a las familias para acompañar a sus hijos adolescentes, ¿no? Que estén atravesando, que estén con ellos, que les conozcan bien, que reserven un rato del día, pues la cena a lo mejor, para hablar de las cosas, que respeten su intimidad cuando la puerta está cerrada. No siempre quieren hablar nuestros hijos con nosotros, no siempre están en un buen día,
respetarlo, no tomárnoslo como algo personal, pero siempre buscar otro ratito para estar con ellos, para a veces compartir un hobby, un paseo. Entonces, al final es estar cerca y saber que tenemos que invertir mucho en la infancia y en la pubertad para cuando llega la adolescencia ser una figura coherente, ser una figura de seguridad para nuestros hijos y que no la vayan a buscar en otro lado. Y otra idea muy importante es que siempre estamos a tiempo. O sea, podemos haberlo hecho regular porque pasamos malos momentos como padres y como madres, no siempre estamos bien, no siempre tenemos la oportunidad, hay separaciones, hay divorcios, hay problemas en el trabajo, problemas familiares, pero siempre con los hijos estamos a tiempo y más en la adolescencia, que es una enorme oportunidad para nuestros hijos adolescentes, nuestros alumnos adolescentes y para nosotros que les acompañamos de restaurar lo que queda pendiente. Siempre estamos a tiempo, todavía tenemos un poco de tiempo también nosotros. Sí. Queríamos plantearte una situación, un roleplay. ¿Cómo habría que actuar? Bueno, pensemos, por ejemplo, en una alumna de 16 años que tiene muy buen expediente, es muy buena alumna, es muy participativa, pero lleva algunos meses no estando tan participativa, ¿no? Mostrándose un poco quizás apática, triste, bajando su rendimiento académico. Algunos de sus amigos han notado esa tristeza y han reflejado que ha cambiado un poco su actitud y sus padres no están enterados de esta situación. ¿Cómo abordarías, ¿no? como profesional de la salud mental, esta situación? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que darías con esta alumna? Y luego, ¿cómo acompañarías, ¿no? ¿Cómo les invitarías a los padres y también a los docentes a acompañar el caso de esta alumna? Pero como psiquiatra, dices. Sí, como especialista. Porque claro, mental. Cuando una persona ya tiene varias áreas tocadas, cuando una tristeza baja el rendimiento, te aísla de los demás, te hace sentir una tristeza que es como muy permanente, pues ahí hay que consultar. O sea, una cosa es estoy un día triste, dos, pero bueno, sigo yendo tal, y la otra es en donde ves como una persona va agotando sus recursos. Uh-huh. Y ahí lo más importante es saber que esto tiene un sentido. O sea, es dar ese mensaje a los adolescentes de esto que te está pasando tiene un sentido. Tienes que poder aprovecharlo para conocerte. Hay algo que te está haciendo daño, hay algo que no va bien, que te lo tienes que poder contar lo primero, comprenderlo, luego manejarlo y que esto te sirva como algo de resiliencia para coger las riendas de tu vida y que tu vida se parezca un poco a quién eres tú, ¿no? A volver. Eso es. Entonces, el trabajo es más con el adolescente. Esos padres que no se enteran también habrá que hablar con ellos, ¿no? ¿Qué os pasa que no os enteráis? O sea, en el colegio están preocupados, los amigos están preocupados y vosotros ¿dónde estáis? ¿En qué problemas estáis o en qué momento de la vida estáis que no os dais cuenta, ¿no? Hay muchos padres que tienen mucho miedo, que no quieren atender este problema porque parece que atenderlo ya es como admitirlo, ¿no? Y como, pues a ver, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero estas cosas hay que mirarlas de frente y además está demostradísimo que cuanto antes menos afectación en la vida de las personas y una pronta y una antes recuperación se produce. O sea que esto hay que atenderlo pronto. Hablando de sentido y de por qué, girando un poco el foco hacia el profesional, ¿qué te llevó a ti a trabajar con adolescentes y en salud mental? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿eh? Pues el interés que tengo en las personas, por un lado, me llamaba mucho la atención cuando yo era una adolescente, ¿no? Como, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo había personas que fueran tan malas, ¿no? Que pudieran matar de manera sistemática, separar a las familias, y otras en los campos de concentración que sobrevivieran, que ayudaran, y eran seres humanos todos. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es posible esto dentro de dos personas, ¿no? Pero luego también el ayudar, no sé, el poder poner mi granito de arena en una sociedad en donde creo que todos tenemos nuestra labor, ¿no? Entonces, entre que era un tema interesante y entre que realmente se puede ayudar mucho, y los adolescentes es que son apasionantes, o sea, realmente tienen una fuerza, una capacidad de verdad. La infancia y la adolescencia es que cambias el rumbo de una vida realmente. Entonces, porque los problemas están pasando ahora, entonces no es lo mismo que tratar a lo mejor o ayudar a alguien pues ya mayor, que ya ha decidido muchas cosas, que ya las cosas están más enquistadas. Entonces,
esa vidilla, ¿no?, que tiene la infancia y la adolescencia, y sobre todo también que muchas veces viene a consulta un menor o un adolescente y lo que hay es una situación familiar que hace como de chivo expiatorio, pero realmente puedes cambiar la vida de una familia, ¿no?, y una dinámica entera y que se creen buenas dinámicas y buenas relaciones familiares. Entonces es como un trabajo que tiene mucha esperanza, muy satisfactorio. Cambiar de vida, ayudar a las familias, eso es lo que más te llena, digamos, ¿no? Sí. De lo que más orgullosa te sientes. Sí, efectivamente. Ver que alguien se apropia de su vida y que entiende quién es y que a pesar de la tristeza, de la ansiedad, encuentra un sentido. Eso es. Pues María, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por compartir tu sabiduría. Y hemos hecho algo que tú hablabas. Hemos dejado las pantallas, nos hemos reunido, una charla muy íntima, hemos compartido, nos hemos mirado los ojos y estoy seguro de que la gente que nos vea ha tomado nota de todo lo que has dicho. Eso Muchas gracias. espero. Muchas a gracias. vosotros. Gracias. Sí.